Buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos en su nombre, esperando que Dios nos hable, ¿no? ¿No es así? De manera especial, hoy, hoy para mí es un privilegio el estar ante ustedes, el tratar de llevar la palabra de Dios para ustedes. La verdad es que es un privilegio para mí. Eh, Dios es bueno. Dios nos ha estado hablando de una manera y de otra. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho muchas veces, no quiere que nadie se pierda, ¿no? Entonces nos habla, nos apercibe, nos amonesta, previene, y por eso nos ha estado hablando de las consecuencias del pecado, ¿no? Las consecuencias del pecado son terribles. Acompáñenme, por favor, vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y aquí nos dice para qué sirve la escritura, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que siendo la palabra de Dios, Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, lo que es mejor para la humanidad, de tal manera que su palabra sirve para enseñarnos, para redarguir, o sea, para entristecernos, para llevar a que reflexionemos, a que meditemos si nuestros caminos son los caminos que Dios nos ha marcado. Sirve también para corregir, es decir, si las personas viven en pecado, sirve para que corrijamos. Corrige el camino, vas por el camino equivocado, deja de pecar, vive conforme a mis mandamientos. También sirve para corregirnos y para instruirnos en justicia, en la justicia de Dios. Dios quiere que aprendamos y que seamos instruidos en que Dios es justo, justo y que no va a dar por inocente al culpable, porque es justo, no es un Dios, no es como un juez corrupto que podamos corromperlo con dinero y que nos dé la entrada al reino de los cielos. No, Él es un Dios justo, el único Dios justo. Por lo tanto, nos apercibe. Nos dice, es por aquí para que no te pierdas. Entonces, dice en el versículo que sigue, versículo 17, a fin de que el hombre sea, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habla del hombre de Dios, del que anda en los caminos, pero también nos habla a los hombres pecadores para que enmendemos el camino, para que corrijamos el camino y para que toda buena obra sea consecuencia de nuestra relación con Dios, de nuestra gratitud hacia Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. De manera que las consecuencias del pecado son terribles, las hemos visto, y pueden ser eternas si las personas no se arrepienten. Como les dije, hemos estado hablando que la consecuencia peor del pecado es la separación de Dios. Y hay una consecuencia que es terminal, por decirlo de alguna manera. No hay más. Es el fin. Es la consecuencia peor y es la separación eterna de Dios. La separación eterna de Dios por cuanto no se le creyó a Dios. Esa separación es terrible. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, quisiera estar ahí. Hoy vamos a hablar del infierno. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, tu Hijo amado Jesucristo en esta tierra fue quien más habló de ese lugar terrible, Señor, al cual tú no deseas que ninguno de nosotros estemos ahí, Señor. Por eso nos apercibes, por eso nos amonestas, por eso nos instruyes.
Padre, para que no caigamos en ese lugar. Hoy, Señor, ayúdanos, Padre, a entenderlo, no solo en la mente, sino en el corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú no quieres que nadie vaya a ese lugar, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así sea, Señor. Así sea, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces vamos a hablar y vamos a ver unos pasajes, vamos a ver unos versículos que nos hablan de el infierno, de ese lugar al cual, repito, yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere ir. Lamentablemente en el mundo sí hay personas que están dispuestas a ir. Hay personas que abiertamente son satanistas, adoran al enemigo, adoran a Satanás. Aún con eso, yo creo que no saben lo que hacen. Yo creo que no saben a lo que están adorando. Yo creo que no saben a lo que se van a enfrentar, porque si lo supieran, dejarían de adorar al enemigo. Sin embargo, los tiene engañados. Bueno, ellos son abiertamente satanistas, pero el punto es de que el mundo entero, sin ser satanista, hace lo mismo. No se le cree a Dios, no se busca a Dios conforme a su escritura. Hay muchas religiones, cada uno se adapta a esa religión conforme a su corazón, conforme a dejar o no el pecado, conforme a la comodidad que me puede traer esa religión, conforme a mis pasiones aún. De manera que las religiones son un engaño para el hombre, porque Cristo cuando estuvo en esta tierra no dejó una religión, dejó una forma de vida para que nadie se pierda, para que nadie busque una religión, sino que busques ese camino, sino que busques hacer la voluntad de Dios, que es la única que nos va a llevar a su reino, a su presencia. Vamos a leer, por favor, vamos al libro de Job, vamos al capítulo 27 y vamos a leer de los versículos 19 en adelante. Job 27, 19 dice, rico se acuesta. ¿De quién habla? De una persona X. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como agua. Torbellino lo arrebatará de noche, le eleva al solano y se va. Y tempestad lo arrebata de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Este es un pasaje tremendo, terrible, ¿no? Fíjate cómo nos ejemplifica una persona, dice que es rica y se acuesta. Quizás una persona que esté confiado en sus bienes, quizás una persona que no tiene necesidad y se acuesta. Pero fíjate qué dice, pero por última vez. Se acuesta confiado en lo que tiene, se acuesta confiado en su economía, se acuesta confiado en su conocimiento, se acuesta confiado que está en la religión que le apetece, que le acomoda. Se acuesta confiado que se congrega cada 8 días, pero por última vez, dice la Escritura, por última vez, confiado. Nadie sabe si así como dormimos vamos a despertar. Pero fíjate la consecuencia de este hombre. Abrirá sus ojos y nada tendrá. ¿Dónde abrió sus ojos? Abrió sus ojos a la vida eterna. Muerto físicamente, pero ahora abre sus ojos espirituales y dice, y nada tendrá. Ya en sí,
el saberte rico, el saberte poderoso, el saberte quizás cristiano, y que tú amanezcas ahora en la vida espiritual absolutamente sin nada, es algo terrible. Fíjate el versículo 20 lo que dice: se apoderarán de él los terrores. O sea que abrió los ojos y no despertó y vio a Dios o a sus ángeles viniendo por él. Dice: se apoderarán de él los terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. ¿Quién vino por él? ¿Quién vino por su alma? De manera que cuando él abre los ojos en la eternidad, inmediatamente el terror se apodera de él. Esa persona que se durmió confiada y murió confiada, abrió los ojos para mal. De tal manera que el terror se apoderó de él. Versículo 21, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Un torbellino, una tormenta, una tempestad, no una calma, como cuando viene Jesús por ti y te da esa paz. Muere en su terror y todo es un caos. Todo se convierte en un caos. Versículo 22. Dios, pues, y esto es terrible, descargará sobre él. ¿Qué va a descargar Dios sobre él? ¿Qué descargará Dios? Su ira. Su ira por cuanto se le apercibió, por cuanto se le habló, por cuanto escuchó, por cuanto leyó la palabra de Dios y solamente pasó nada en su vida. Siguió igual. Descargará sobre él y no perdonará. El tiempo del perdón es hoy. Hoy que estás vivo, hoy que tienes la vida para buscar a Dios con todo tu corazón, de reconocerlo como tu Dios y tu Señor, hoy. Porque en ese momento Dios deja de ser el Dios de amor, porque también nuestro Dios es fuego consumidor y descarga su ira sobre esta persona y no perdonará, porque el tiempo del perdón pasó. Hará él por huir de su mano. Claro, claro. El que esté en esa situación va a querer huir, va a querer correr, pero ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? Ya no habrá lugar. Solamente hay un lugar al cual puede ir. No hay más. De tal manera que aquí nos ejemplifica este pasaje las personas que mueren sin Dios. Dice también la Escritura que después la muerte es el juicio. No hay un lugar donde purguemos el pecado y la maldad. No hay una segunda oportunidad. Dios es amor, pero también es justicia, y como juez justo no dará por inocente al culpable. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La oportunidad de las personas es hoy, es mientras haya vida, porque no sabemos si vamos a amanecer. No sabemos siquiera si saliendo de aquí vamos a tener la oportunidad de estar con los nuestros, quizás comiendo. No lo sabemos porque podemos morir de cualquier modo y en cualquier instante. Este es el proceso que pasa una persona que muere sin Dios. Una persona que fue indiferente. Una persona que viene y se duerme. Fíjate, venimos a escuchar la palabra de Dios. O venimos a dormirnos. Sin embargo, está Satanás así, mira, arrullando a las personas para que se duerman. Hace 8 días yo les decía, y también lo dije el miércoles en la campaña, para encontrar la salvación de Dios, para encontrar el perdón de Dios, tenemos que ponernos serios. Tienes que ponerte serio con tu vida espiritual.
Y tienes que hacer un compromiso tú mismo con Dios. ¿De qué? De encontrarlo, de prepararte. Vienes a escuchar la palabra de Dios, no vienes a escuchar un hombre. Vienes a escuchar la palabra de Dios de tal manera que el sábado te acuestas temprano, para que el domingo estés lúcido, para que el domingo no le des armas al enemigo que te esté arrullando y tú seas vencido del sueño y las palabras de Dios pasaron de largo. Porque me desvelé, porque no puse atención. La vida espiritual no es un juego. Porque las consecuencias del pecado las estamos viendo. Yo no creo que tú quieras estar en esta situación. Yo no creo que tú quieras morir e inmediatamente abrir tus ojos espirituales y sentir terror. ¿O sí? Yo creo que todos queremos ver, cuando estemos muertos y abramos nuestros ojos espirituales, a los ángeles de Dios viniendo por nuestras almas. Yo creo que eso es lo que queremos, pero bueno, no va a ser mágico. No va a ser mágico, tenemos que esforzarnos. Parte de la lucidez que tú vengas el domingo es esforzarte. Esforzarte. Porque si venimos a dormir, pues mejor nos quedamos en casa. Yo creo que dormimos mejor. Dios está hablando. Vamos a Isaías, por favor, 14:7. Isaías 14:7 en adelante dice: toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu carne y gusanos te cubrirán. Es un pasaje que describe también lo que hay en el infierno. Este pasaje y versículos más adelante, posteriores, hablan de la caída de Satanás, pero tiene aplicación también a nosotros. Claro que sí. Pero fíjate en los versículos primeros, 7 y 8, dice que la naturaleza misma da gracias de que ya no esté el pecador en la tierra. De tal manera que los árboles mismos dicen: ya se fue el que nos cortaba, ya se fue el que nos hacía daño, ya no está aquí esa persona que contaminaba, que cortaba, que no cuidaba la creación de Dios. Pero fíjate, después dice versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos en su venida que saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te preguntarán, te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Nosotros, hermanos, que nos decimos cristianos, pero, o tú también, amigo y amiga que nos acompañas, que te dices cristiano, imagínate que le predicas a todos. Imagínate que en tu trabajo predicas, en tu escuela predicas, a tus vecinos predicas, a tus familias predicas, pero no vives una vida santa. No predicas, lees la Biblia, oras, pero no has conocido al Señor de la obra. No has tenido una relación personal con Jesús. No conoces a Jesús. Conoces mucha doctrina, mucha palabra, pero no conoces al Señor de la palabra. Entonces mueres viviendo una doble vida en la congregación, levantando tus manos y siendo espiritual, pero allá donde nadie te ve, viviendo sin Dios. Entonces, ¿cómo será tu entrada al infierno? Cuando te encuentres con personas a las cuales le predicaste, cuando te encuentres a personas quizás a las que les diste un volantito, o las invitaste,
Y que te digan, ¿tú también estás aquí? ¿Tú que me predicabas? ¿Tú que decías y hablabas en contra del pecado? ¿Tú también caíste entre nosotros? ¿Tú también? Satanás no está jugando. El cristiano no ha ganado nada. Nada. Estamos en esta tierra aún. Y podemos descuidarnos y caer. Y apostatar. Porque acuérdense, quien apostata es el cristiano. No el que no conoce de Dios. No el que no conoce la voluntad de Dios. Y una de las características de los últimos tiempos es la apostasía. Personas que creyeron, personas que quizás sí buscaron y encontraron a Dios, pero se descuidaron y apostataron. Imagínate entonces que tú, siendo uno de ellos, entres al infierno. ¿Qué vas a encontrar? ¿Tú también? Pues no que muy cristiano, no que muy cristiana, aquí estás entre nosotros. ¿Y qué encontrarás? Burlas, escarnios, porque tú decías que se podía dejar de pecar, pero no lo vivías. Porque tú te congregabas todos los domingos, pero entre semana vivías como querías. No te sujetabas a la voluntad de Dios, no te sujetabas a la palabra de Dios. Quizás también hacías misericordia, quizás también ibas a casas hogar, albergues, a los indigentes, pero en la intimidad, en lo personal, nunca tuviste una relación con Dios. Nunca conociste al Señor Jesús. Por eso la Escritura dice claro, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo no te conozco. Tú me dices, Señor, pero nunca te conocí. ¿Qué dificultad es orar? ¿Sabes por qué? Porque a tu carne no le gusta. Pero el cristiano ora. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Porque tenemos o queremos tener una relación personal. Porque si queremos escuchar a Dios, si queremos escuchar su voz en la oración, si queremos pedirle a Dios en la oración, si queremos deleitarnos con Dios, también en la oración, y por supuesto que también en la lectura. Pero muchos que se dicen cristianos, hacen todo menos eso. Y ya cuando se dieron cuenta, ya están en el mundo. Ya no es que tengan un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, ¿no? Ya dejaron de orar, ya dejaron de leer, dejaron la relación con nuestro Dios. Si no se arrepienten, esa será su morada y serás presa de esas burlas. Y te dirán, ¿tú también? No que muy cristiano, no que muy cristiana, y aquí estás entre nosotros. Aquí estás. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Tus peores miedos, tus peores fobias, ahí se van a incrementar de una manera espantosa. Yo conozco gente que tiene fobia a las cucarachas. Y cuando es fobia, se ponen mal cuando ven un insecto de esos, mal. De manera que a veces caen en imprudencias, porque no controlan su miedo. Entonces, en ese lugar, todos esos miedos se van a incrementar de una manera terrible. De tal manera que todos nosotros, yo creo que a ninguno nos gustan los gusanos. Y se refiere específicamente a los gusanos que son producto de la basura, que son las larvas de la mosca. Esos que a ninguno de nosotros nos gusta. Esos, dice la Escritura, serán tu cama.
entonces tus peores miedos, tus peores fobias, ahí se van a incrementar. Y la mala noticia es que, más adelante lo vamos a ver, pero la mala noticia es que tus sentimientos estarán contigo. Tus emociones van a continuar, tus sentimientos van a continuar en ese lugar. Santiago 5.1, por favor. Santiago 5.1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habías acumulado tesoros para los días postreros. Todas tus riquezas serán como nada. ¿Has visto cómo crece el moho en el pan? Este versículo dice que ese moho crecerá en tu carne y te irá carcomiendo poco a poco, poco a poco. Es como la lepra. La lepra va carcomiendo tu carne. En el infierno, el mismo moho testificará contra ti. Y el mismo moho te irá carcomiendo poco a poco. Yo no sé si te puedas imaginar cómo será eso. Dice que te irá devorando y te devorará vuestras carnes como fuego. De tal manera que ya el simple hecho de estar en ese lugar es terrible. Ahora imagínate sentir en tu carne que te está carcomiendo un hongo, el moho. Se sentirá como fuego, dice la Escritura. Así se va a sentir. Y eso es solo el principio. ¿El principio de qué? El principio de una eternidad. Una eternidad. O sea, hagas lo que hagas, si estás en ese lugar, si vas a caer en ese lugar, no hay esperanza. Ya no hay fe. Se acabó todo. Es eterno. Y quizás no tenemos ese entendimiento tan claro de lo que es la eternidad, porque si no todos corriéramos a Cristo, porque no tiene fin. No tiene fin. Será por los siglos de los siglos. En un lugar donde tú escogiste estar por las consecuencias del pecado que nunca quisiste dejar. Mateo 25:30. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por ser cristianos estamos salvos. Sí, Dios nos vino a salvar, pero estamos ya predestinados, como hay una doctrina que dice que si estamos predestinados por Dios para la salvación, hagamos lo que hagamos, estaremos salvos y estaremos en la gloria. La Biblia dice otra cosa, el pecador tiene que pagar su pecado, porque Dios es justo. De manera que el siervo inútil, dice la Escritura, échalo a las tinieblas. Como cristianos no estamos exentos. Como cristianos, dice la Escritura, hermanos, dice la Escritura, que el cristiano es como la luz de la aurora. Va amaneciendo y poco a poco va aclarando en el día y va creciendo y cada vez es más luz, más claro el día hasta que lleva el sol a su punto máximo y alumbra. De ninguna manera dice que el camino del cristiano es contrario. El cristiano tiene que crecer. El cristiano tiene que dar frutos de ese crecimiento, una madurez espiritual, una vida cada vez más estrecha con Dios.
una relación más estrecha con Él. De manera que el siervo, fíjense, el siervo inútil, un siervo, alguien que servía al Señor, pero el Señor mismo dice que le fue inútil. Quizás porque ya salvo, se conformó y creyó que era todo y se acomodó. Y con el pasar del tiempo, en lugar de crecer, ha decrecido. Esa no es la voluntad de Dios. Dios nos lleva más. Porque a todos los cristianos nos ha dado una gran encomienda. Ve al mundo, ve a las naciones, ve a tu colonia, ve a tu municipio, a tu estado y haz discípulos. No te vino a salvar para acomodarnos, para vivir un cristianismo dominguero, acomodado. Nos vino a salvar para que llevemos fruto, para que prediquemos su palabra, para que demos testimonio con nuestra vida del poder de Dios. Por eso tanta gente negada a conocer a Cristo, tanta gente tropezada por malos testimonios de cristianos acomodados, de cristianos que se confiaron, de cristianos que en lugar de ir como la luz de la aurora van en decremento. Muy seguramente esos son los que van a apostatar. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos ayude, porque no hemos ganado absolutamente nada. Estamos en este mundo. Y tenemos un enemigo quizás al cual subestimamos, pero que es poderoso y va a luchar contra tu alma y por tu alma. Pero el cristiano confía en nuestro Señor Jesucristo. Pero el cristiano confía en nuestro Dios. Y esa es nuestra paz. Y ese es nuestro descanso. De tal manera que nadie está exento. Todos podemos llegar a ese lugar. Todos. Hay un experimento, se dice, yo estuve investigando, no de ahorita, hace muchos años puse esto que les voy a poner, se dice que es real. Yo vi investigando los periódicos de aquel entonces, se dice que es un experimento que se hizo en Rusia, donde cavaron un pozo muy profundo para escuchar, introdujeron micrófonos para tratar de escuchar el movimiento de las capas tectónicas, para predecir o tratar de predecir los terremotos. Eso fue la intención. Se dice que fue real, pero también se dice que no fue real. Si fue o no fue, yo no lo sé, pero sí quiero que escuchemos algo. Se dice que cuando hicieron ese experimento y por medio de esos micrófonos que metieron por medio de esos taladros a una profundidad alrededor de los 14 kilómetros, si mal no recuerdo, se escuchó algo. Vamos a ponerlo, por favor. ¿Cómo ven? Piedras, roca siendo perforada, tierra. Suena diferente, ¿no? Yo no te puedo garantizar que esto sea real, pero sí te puedo garantizar algo. Los lamentos de muchas personas, muchísimas personas en ese lugar, se escuchará algo así. Y peor, creo yo. De manera que este audio solamente es un poquito de lo que será ese lugar. Quizás
El objetivo de ponerlo es para que nos demos una idea. En ese lugar será lamento. En ese lugar será terrible. De manera que, ¿qué harán las personas en ese lugar? ¿Paz? ¿Tranquilidad? Gritos, tormento, fuego, lamentos, aullidos de personas, pidiendo clemencia, clamando misericordia. Pero será demasiado tarde para todas esas personas, para todas las que estén en ese lugar. Yo creo que, si sea verdad o no sea verdad, yo creo que por algo está ahí. Quizás Dios quiere que entendamos que es un lugar terrible, que no quiere que ninguno estemos ahí. ¿Es el único caso? No. Hay muchísimos casos. ¿Has escuchado decir a personas quién ha venido y quién ha ido y quién ha venido para que yo crea? ¿Has escuchado eso? Bueno, hay un caso. Una joven artista de Corea del Sur llamada Kun Yu Sung tuvo una experiencia sobrenatural con Jesús, donde Dios le muestra la triste realidad del infierno. Es un lugar real y muchas son las almas que van a una eternidad sin Dios. Ella es llevada al infierno por el Señor Jesús. En su testimonio pintó muchos cuadros de imágenes de lo que ella vio en ese lugar, donde ella dice que es espantoso y difícil de expresar en sus pinturas, pero con tristeza ha logrado personificar parte de las escenas que ella vio. Vamos a ver esas imágenes. Se las voy a ir leyendo. Ella dice: entonces comencé a escuchar gemidos, gritos y sonidos de llanto. Lamentos. En parte de su testimonio, ella llega a un lugar como este y dice que Jesús le dijo que los demonios que están en la televisión y en las computadoras viendo cosas contrarias a Dios captan a las almas de las personas de esta manera. Y es lo que ella quiere representar en este cuadro. Cómo los demonios toman la atención y esclavizan a las personas que están metidas en los medios de entretenimiento. La siguiente, por favor. En este cuadro, millones de gusanos e insectos están entrando y saliendo por la boca, las orejas y la cabeza de la persona. Les penetran y viajan por todo su cuerpo. La siguiente. Personas siendo atormentadas en cruces. Esta joven pintó y ha llevado sus obras a varias galerías. Las ha expuesto. Aquí vemos una foto donde ella está exponiendo en una galería lo que Dios le mostró. La siguiente, por favor. Debes retratar las escenas del infierno como si estuvieses dentro de mi corazón, le dice Jesús a esta joven. Dibuja las escenas con el dolor de mi corazón. Es decir, Jesús no quiere que tú vayas ahí, ni tú ni nadie. Y con dolor, Él dice, es lo que escogiste. Son las consecuencias de no haber obedecido mi palabra. Y con dolor te vas a ese lugar. Pero tú lo escogiste. La siguiente. Dice esta joven coreana, dice: apenas pintaba las escenas del infierno, Satanás me atacó severamente. Mas yo quería a través de las pinturas retratar el dolor del corazón de Jesús y cómo Él se sentía conmovido por las personas que estaban o que están cayendo al infierno todos los días. La siguiente. Ella se negó a comer el pan de vida, la palabra de Dios. Fíjate qué terrible. Una persona
siendo atormentada en el infierno. ¿Por qué? Porque no se quiso alimentar de la palabra de Dios. Una persona que escuchó, una persona que sabía, mas no lo vivía, mas no comía esa palabra. Solo escuchaba, mas no se alimentaba. Y lo que vio esta joven es terrible. Ahora sí, la siguiente, por favor. Personas que no consultaron a Jesús sobre las cosas de su vida, mas tomaron sus propias decisiones e hicieron sus propias voluntades. El hombre se cree sabio en su propia opinión. Y el llamado de Jesús es: crucifica tu yo y sígueme. No confíes en tu sabiduría. Confía en mi sabiduría. Confía en mi palabra, porque yo te voy a llevar al camino que te lleva a mí. Mas las personas confían en sus decisiones. Las personas confían en su sabiduría. Maldito el hombre, dice la Escritura, que confía en el hombre. La siguiente. Personas que habían bebido, comido y participado de cosas prohibidas. Es como si los demonios te dijeran: ¿te gustaba el alcohol? ¿Te gustaba la droga? Pues ahí te va. Atáscate. Llénate de ese vicio. La siguiente. Este lugar es para aquellos que tuvieron una familia, pero traicionaron a sus socios y se volvieron gays o bisexuales. La siguiente. Mentirosos, la pena por mentir. Le están metiendo piedras, me imagino que calientes, en la boca de este hombre. La siguiente. Las personas que han robado dinero son penetradas por flechas y o pegadas por agujas. Imagínate si cuando te entierras una aguja, cómo te duele en tu dedo, cómo duele. Hay personas que tienen fobia, miedos a las inyecciones. Imagínate que se sentirá estar traspasado por tantas agujas. La siguiente. Este es el método por el cual los asesinos, violadores y secuestradores son atormentados. La siguiente, por favor. Estas personas, eran excelentes con sus propios pensamientos y conocimiento. Los que se han hecho sabios en su propia opinión. Lo siguiente. Este lugar en el infierno es para las personas que se quejan o gimen. Fíjate qué terrible también es para Dios las personas quejosas. Las personas que se están quejando de todo. Y no se refiere a un dolor, sino que porque hace frío, te quejas. Porque hace calor, te quejas. Porque tienes dinero, te quejas. Porque no tienes el suficiente. Porque no tienes, te quejas. De todo se quejan, de todo se quejan. No están conformes con nada. Porque no hay una confianza en Dios. Porque no hay una fe en Dios. Porque Dios te lleva a la confianza en Él. Dice que con techo y abrigo estés conforme. Es terrible la queja. La siguiente. Los hombres que se corrompen sexualmente, ellos tendrán sus partes íntimas perforados a cada segundo. La siguiente. Las personas en este cuadro, y esto es terrible, fíjate, las personas en este cuadro eran madre e hijo cuando vivían en la tierra, pero por el dolor insoportable tratan de escapar del tormento del infierno, pisándose unos a otros y no se aman más. En el infierno no hay amor. En el infierno ya no existe el lazo de amor natural entre un padre y un hijo, entre un esposo
y una esposa, mucho menos los amigos. En el infierno no hay amor porque allí no está Dios. ¿Dios está en todos lados, sí o no? ¿Sí? En el infierno está la ira de Dios. En el infierno está la ira de Dios. De tal manera que un hijo ya no va a reconocer a su madre, ni la madre a un hijo, por el dolor tan terrible de estar en ese lugar. Ahora imagínate los hijos en ese lugar, reclamándole a una persona: es que tú no me enseñaste en los caminos de Dios, es que tú no me llevaste a Dios, tú nunca me predicaste, o peor aún, tú te decías cristiana y nunca diste testimonio. Ya no habrá amor en ese lugar. Los lazos naturales se rompieron. Y ahora, quien reina en ese lugar es el odio, la amargura, el resentimiento, aunado al dolor, aunado al tormento eterno. La siguiente. Jesús dice: diles a aquellos que lastiman los corazones de los demás con palabras que no deben dañar o herir a sus compañeros. Dice la Escritura que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Olvídate ya de que seas grosero, maldiciente, calumniador, murmurador. Dice que de toda palabra ociosa, de toda palabra vana, que no tenías por qué decir y dijiste. Y no cuidaste el corazón de tus hermanos. De una broma quizás pesada que le haces a un hermano, a una hermana, y que no tomas en cuenta que quizás pudiste lastimarla. Pero por ser bromista, por tener un carácter no sujeto a la palabra de Dios, entonces a veces se dicen cosas ociosas, cosas vanas, y no se tiene en cuenta el corazón de tu hermano. No se tiene en cuenta muchas veces el corazón de tus hijos. Y se habla delante de ellos palabras ociosas que los pueden llevar a la falta de fe. O como te decía hace el rato, imagínate que seas una persona quejosa y que le instruyas a tus hijos en los caminos de Dios, pero que siempre te estés quejando. No cuidas el corazón de tus hijos, los instruyes, sí, pero con tu testimonio les dices que no, niegas lo que les dices, porque es queja y queja y queja y palabras vanas, palabras que no edifican, palabras que te alejan de Dios. De tal manera que Dios nos lleva a que de todo lo que salga de tu boca sea para construir, no para destruir. Porque de lo que sale de tu boca es lo que tú tienes en tu corazón. Si tienes un corazón no arrepentido, entonces tienes un corazón que no le agrada a Dios, que va a salir de tu boca. Regaños, maldiciones, ira, falta de dominio propio, porque hay un corazón que no está convertido. Así de sencillo es la palabra de Dios. Toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Por lo tanto, Dios nos lleva a que cuidemos lo que decimos, a que cuidemos el corazón de los que nos escuchan, en todos los ámbitos donde tú estés. Bueno, son todas. Había más imágenes, traté de escoger solamente las más representativas, pero dice esta joven que Jesús le permitió ver todo esto en el infierno. Aún con todo eso, yo creo que estas imágenes se quedan cortas. Se quedan cortas porque será un lugar donde no hay amor. Ya no existe el amor.
¿Has escuchado personas que dicen, yo me quiero ir al infierno, pues porque mi esposo se me adelantó, mi esposa se me adelantó, seguramente está ahí, yo quiero estar con él? No saben lo que dicen. ¿Has escuchado personas que dicen, no, pues yo me quiero ir al infierno porque ahí va a ser puro relajo, pura pachanga? Ahí va a estar Vicente Fernández, va a estar Pedro Infante, no sé, sus ídolos, los ídolos de la gente. Allí va a ser todo gozo. No es cierto. La escritura es clara. Esas son las ideas que Satanás mete a los hombres para que se menosprecie ese lugar. Porque es un menosprecio a ese lugar. Y Dios no quiere que le tengas aprecio, por supuesto, sino lo que Dios quiere es que tengas aprecio a la palabra de Dios y por tal motivo resistas para no pecar, para no dejarte influenciar por el diablo, por el mundo. Dice la Escritura también, resiste al diablo y él se irá. Apocalipsis 14:11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Terminará algún día? ¿Habrá un espacio de descanso? Porque quizás ese pueda ser un consuelo, ¿no? Bueno, pues ya estoy en el infierno. Bueno, quizás voy a esperar ese descanso. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En otras palabras, por la eternidad. Y no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No habrá reposo por toda una eternidad. Y el tormento será igual. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó, ¿a dónde? A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tormento, fuego, gusanos, no hay reposo y aparte va a estar oscuro. ¿Cuántas personas tienen miedo a la oscuridad? Allí va a ser terrible porque todos esos miedos van a ser multiplicados. ¿Tienes miedo a la oscuridad? Ahí serán densas esas tinieblas. ¿Te imaginas que ahí vas a ver a tus seres queridos? Quizás nunca los vuelvas a ver, porque todo va a ser oscuro, todo va a ser tinieblas. Versículo 17, de ahí mismo de Segunda de Pedro. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, otra vez, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Conocemos la oscuridad, que es la falta de luz, pero aún sin esa luz, nuestros ojos se acoplan, se acostumbran y podemos ver algo. Alcanzamos a ver, a visualizar algo dentro de esa oscuridad. Mas esta oscuridad es tan densa que no podremos ver nada. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Empezaron por el Espíritu. Dios hizo su obra en ellos. Dios los perdonó. Dios los hizo de nuevo, pero acabaron en la carne. Acabaron apostatando. Acabaron alejándose de Dios. ¿Y cómo fue? No fue de la noche a la mañana, fue poco a poco. Fue un proceso quizás de años, donde el cristiano se descuidó, dejó de leer poco a poco, dejó de
de orar poco a poco, dejó de congregarse, se le hacía fácil dejar de congregarse un domingo. Bueno, ¿qué tiene? Me dejo de congregar otro. Bueno, al otro ya voy. No voy a la reunión de los santos. Total, pues ya es tarde. Dios sabe que es tarde y quizás me asalten en el camino. No controlando esas pasiones como el miedo, porque no hay una confianza en Dios. No hay una fe en Dios. ¿Estamos expuestos? Sí. ¿La maldad es real? Sí. Pero entonces, ¿en quién crees? ¿Dónde está tu fe? Dice, vuelvo a repetir, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor te hubieras quedado sin conocer el camino. Mejor te hubieras quedado sin conocer la voluntad de Dios, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, no le agradó a Dios. Los alejó de Dios, porque se le dio más peso a los temores, a los miedos, porque no hay una confianza en nuestro Dios. Fíjate qué tan rápido se puede perder la fe y la confianza en Dios. Que cuando liberó Dios a los cautivos de Egipto, cómo les abrió el mar, cómo les mandó plagas a los egipcios y el pueblo de Dios no fue tocado. Ellos lo vieron, ellos lo vivieron, ellos vieron esos milagros, vieron cómo Dios abrió por medio de Moisés el mar, cómo había 2 muros de agua a cada costado. Y todo eso se les olvidó. Cuando no tenían que comer, Dios les mandó el maná del cielo. Y al poco tiempo se hartaron y pidieron carne. Y después les mandó milagrosamente mucha carne. Hasta, dice la Escritura, hasta que les salió por las narices la carne. Son manifestaciones milagrosas que Dios hizo con ese pueblo. Y toda esa generación no entró a la tierra prometida, porque no se le creyó, porque no se confió en Dios, porque se dejaron dominar por sus pasiones, sus miedos, sus temores. Hasta decían, ¿por qué no regresamos a Egipto donde había carne? Pero querían volver a la esclavitud con tal de seguir comiendo carne, aunque siguieran siendo esclavos. Volver atrás no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros todos los días de nuestra vida, todos. El hecho de respirar es un milagro. El hecho de que tu corazón siga latiendo es un milagro. Porque no tienes una pila, la cual cuando se le acaba la carga la recargas. ¿Por qué sigue latiendo tu corazón? Porque Dios permite que siga latiendo. Porque Dios es la energía que le da, más bien, Dios le da la energía a ese corazón para que siga latiendo. Por lo tanto, es un milagro la vida, el que tú respires, el que tú tengas tus pulmones limpios y puedas jalar aire sin obstáculos, que puedas llenar tus pulmones con aire cuando hay muchas personas que ya no pueden y que están vivas, pero no pueden. Es un milagro los que Dios hace. Y toda esta gente que vuelve atrás se olvida de esos milagros. Se olvidan de lo más importante, lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Y abiertamente lo rechazan. Por eso es tan terrible la apostasía. Porque conociendo lo que hizo Cristo por nosotros, se le dio más peso a mis pasiones, al libertinaje,
al disfrutar la vida, como dice el mundo, porque Dios quiere que disfrutes la vida, pero como dice Él, no como el mundo que te lleva a la maldad y al pecado. Pero toda esa gente prefiere estar en lo que el mundo ofrece, quizás en las fiestas, quizás en las reuniones donde se habla mal, donde se hablan chismes, calumnias, groserías, doble sentido, donde el cristiano dejó de guardarse y se fue deslizando poco a poco. Por supuesto que no le agrada a Dios, porque no se le creyó a Él. Isaías 66, 24, por favor. Isaías 66, 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Otra vez ese gusano. Fíjate cómo hace referencia a Dios, a ese gusano que a nadie les gusta, que es producto de la basura. ¿Dónde nacen esos gusanos? En la basura, en el estiércol donde se posan las moscas y dejan sus larvas y crecen. Allí nacen esos gusanos, del producto de la basura. ¿Qué crees que es el infierno? El infierno es el basurero, donde va a dar todo lo que no le sirvió a Dios. Donde van a ir todos los que no le creyeron a Dios. Donde van a ir los que se decían pero no hacían. Los que nunca conocieron a Cristo. Por eso la Biblia nos hace referencia tantas veces al gusano que nace de la basura. Allí ese lugar es el basurero de Dios, donde todo lo que está ya no sirve para nada. Para nada. Por lo tanto, hay gusanos que nunca morirán. Nunca. Marcos 9, 43 y 44, por favor. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Otra vez el gusano. Y el fuego nunca se apaga. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Fíjate qué drástico es Dios. Y no se refiere a que cortes tu mano para dejar de robar. Se refiere a que seas drástico, que seas radical contra el pecado. Es que no se puede dejar de pecar, hermano. Claro que sí se puede, porque si no, entonces hacemos mentiroso a Jesús. Pero necesitamos ser radicales. Necesitas estar comprometido con la verdad. Necesitas estar comprometido con Cristo, con Dios. Buscarlo, pero con el compromiso de hallarlo. No simplemente buscarlo y nunca lo encontré, nunca lo hallé, pero sí lo busqué. Porque no hubo un compromiso, no hubo una actitud. Por eso, Dios quiere que le des seriedad a tu vida espiritual. Y por eso Jesús en la tierra, habló tantas veces del infierno. Fue quien más habló. Algunos eruditos dicen que 70 veces, algunos otros dicen que 33 veces, pero hayan sido las veces que hayan sido, fue quien más habló del infierno. Porque es importante que el mundo lo sepa, que no todo lo que vemos con nuestros ojos es todo lo que hay. Hay algo más, y eso algo más es precioso, pero también es terrible. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres estar? Toda la eternidad.
La vida apenas empieza cuando morimos porque es la eternidad. Apenas aquí cumpliremos 70, 80, 90, los años que Dios te permita estar, pero es nada en contra de una eternidad. ¿Y dónde quieres estar? Por eso Jesús habló tantas veces de este lugar, para decirte lo terrible que es y que no quiere que tú vayas a Él. Por eso tantas veces nos menciona el fuego, el tormento y los gusanos, porque no son agradables, a nadie le gusta. Lucas 16. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Dice, Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Muchas cosas, muchas verdades. En el infierno seguirán tus emociones, seguirán tus sentimientos, seguirá tu mente, seguirá tu memoria. De manera que el rico le decía, Padre Abraham, y que le contestó, Hijo. ¿Quién era ese rico? Puede ser cualquiera de nosotros que nos decimos cristianos. Los sentimientos en ese lugar siguen. Lo que sientes, los dolores, las emociones. El rico le decía a Abraham, manda a Lázaro, por favor, y que vaya a avisar a mi casa, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que los vaya a percibir, que les vaya a decir, hey, el infierno es verdad. Tu hermano está en el infierno, cambia tu vida. Fíjate cómo las emociones siguen en ese lugar. ¿Tenía sed? Sí. De tal manera que le dijo a Abraham, dile a Lázaro que moje el dedo, la punta de su dedo con agua y que me deje caer una gota de agua, por favor. Me estoy consumiendo. Tengo sed. Tus necesidades básicas seguirán en ese lugar. Tu sed, tu calor, tu hambre. Nada cambiará. Porque igual sientes aquí, sentirás allá. Igual percibes, razonas aquí, se hará también en aquel lugar. Y aunado a eso, fíjate cómo el rico le dice a Abraham, se dirige a Abraham. Quiere decir que en algún momento el rico en su tormento pudo visualizar
a Abraham y a Lázaro. Y Lázaro siendo consolado por Abraham. Imagínate, aparte de todo el tormento, que tú puedas ver a tu ser querido, a quien sí hizo caso, siendo consolado por Abraham, o por Dios, o por Jesús. Y que tú digas, y yo estoy aquí, yo estoy en este lugar. ¿Y por qué no creí? ¿Por qué no obedecí a la palabra de Dios? ¿Por qué me iba a dormir a las reuniones? ¿Por qué eché en menos el orar, el leer, el congregarme, en hacer misericordia? ¿Por qué no conocí a Dios? ¿Por qué no conocí a Jesús? Ya todo reclamo, todo lamento, servirá para nada. Y eso en sí ya es un tormento terrible, porque pudiéndolo haberlo hecho, no se hizo, no se creyó. Así de sencillo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En ese lugar las personas querrán ser consoladas, mas ya no habrá consuelo alguno, sino todo lo contrario. Un tormento terrible que nunca jamás acabará. Nunca jamás. De manera que yo te invito a que razones, a que tomes con seriedad tu vida espiritual. Porque hablamos y decimos muchas veces que la venida de Cristo está cerca. Y cada día que pasa está más cerca. Sí, pero ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparado para cuando venga? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a hallar? 2 versículos más y terminamos. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sabiendo lo terrible de ese lugar, empezó su ministerio, empezó a predicar, arrepiéntete, arrepiéntete. Y quizás ya estés hasta acá de que cada domingo es arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete. Bueno, si ya estás acá, hasta acá, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice Jesús, lo que voy a predicar es arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que cuando tú fallezcas, el reino de los cielos se acerca a ti y no el reino de las tinieblas. Que cuando tú mueras, como mueras y cuando mueras, Jesús y sus ángeles vengan por ti y no el enemigo. Y no el enemigo, porque te va a llevar a un lugar terrible. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Habrá un lugar, un momento, un tiempo en que por más que busques a Dios, ya no podrá ser encontrado. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no lo busqué cuando me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba? ¿Por qué no lo busqué? ¿Por qué no me consagré a Él? ¿Por qué? Bueno, llegará ese tiempo en que Dios no pueda ser hallado. Vuelvo a repetir, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Por más que lo busques, llegará un día en que no se va a encontrar a Dios. No se va a encontrar. Y ese día, espero que ni tú ni yo estemos aquí, sino que estemos en el reino, porque hicimos caso a la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Yo creo que Jesús no habló tanto de este lugar, no porque no tuviera nada más que predicar. Yo creo que Jesús mismo
habló tanto de este lugar porque es un lugar al cual Él no quiere que tú vayas. Es un lugar donde no habrá amor. Ya no está ahí Dios. Está su ira, sí, pero ya no está el amor de Dios. Yo creo que es un lugar al cual tú no quieres ir. Y la forma de no llegar a Él es obedeciendo a Dios. Nada más. No es que obedezcas a un hombre, no es que obedezcas o pertenezcas a un movimiento religioso, a una religión. Es que hagas caso a la palabra de Dios. Y la muerte le llega a cualquiera, chicos y grandes, pobres y ricos, hombre, mujer, bebés, ancianos. La muerte le llega a cualquiera, en cualquier lugar. Educados, no educados, sabios, ignorantes. La muerte nos llega a todos. Seamos quien seamos. Por eso Dios, en la persona de Jesús, empezó a predicar: arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Pero también el reino de las tinieblas está cercano a ti. Y cualquiera de los dos, cuando muramos, vendrán por nuestras almas. Pero hoy, con el favor de Dios, y siendo tú sensible al Espíritu de Dios, encuentra ese perdón. Búscalo de todo corazón, para que tú no vayas a ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para huir de su suerte sin fin. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para huir de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. El rico llegó más su oro se fue y se desvaneció. Cual rico paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. Y el grande también más la muerte le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Llegó el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión. Y el alma que daba la excusa, hoy no otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas cubrirnos, orarán pero tarde será. Y el alma que daba la excusa, hoy no otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Todos estaremos
estaremos ante Dios en algún momento. Todos seremos juzgados ante Dios. ¿Y cómo llegaremos ante Él? ¿Qué le diremos? ¿Qué le presentaremos ante Él? ¿Cuáles serán nuestros frutos? ¿Cuál será nuestra obra? ¿Le creímos o no le creímos? ¿Vivimos para Él o no vivimos para Él? ¿O vivimos para nuestras pasiones? ¿Vivimos para nuestras creencias? ¿Vivimos para nuestro yo, para satisfacer lo que a mí me gusta y me agrada? Y no es malo, pero también el pecado causa placer y agrado. Y eso es lo que juzga a Dios, las pasiones descontroladas, tus deseos descontrolados que te llevan al pecado y a la maldad. Seas quien seas, y yo también estaremos ante Dios algún día, en algún momento. Nadie se salvará. Pero Dios tiene un registro de cada uno de nosotros. El libro donde están todas nuestras obras, todo lo que hicimos y dejamos de hacer en este mundo. Ahí están escritos tus maldades, ahí está escrito tu indiferencia, tu incredulidad. Pero también está escrito que el pecador se arrepintió, le creyó a Dios y cambió su vida, lleno del Espíritu Santo, y se consagró a Dios e hizo la obra que Dios le había marcado. Hay una gran diferencia. Todos estaremos ese día ante Dios y todos nos postraremos ante Él, ante su majestuosidad, ante su divinidad, ante su gran señorío, pero también ante su ira. Y te postrarás y pedirás perdón, pero el tiempo se acabó. Por eso el postrarse es en esta vida. El humillarse ante Dios es en este tiempo, en esta vida. El consagrarte, hermano, ante Dios es hoy, es en este tiempo. El dejar de jugar al cristianismo es en este tiempo. El consagrarte, el conocer más a nuestro Dios, es hoy, porque mañana será muy tarde. Mañana será muy tarde para muchos. El infierno no es un juego, el infierno no es un mito, el infierno no es una leyenda, el infierno es una realidad. Dios es real y Satanás también lo es. El cielo es una realidad, pero el infierno también. ¿A dónde quieres ir? Porque tus obras van a determinar a dónde quieres ir. Tus obras, tu actitud, tu comportamiento, tu vida va a dar testimonio de tu elección. ¿Elegiste a Dios o elegiste a tu propio Dios? ¿Elegiste a tu verdad? ¿Elegiste tus creencias y tu sabiduría? ¿O renunciaste a todo y te abandonaste a Dios, a su voluntad, sabiendo que Él solamente tiene pensamientos de bien para con el hombre? Y confiaste y creíste. Y entonces escucharemos esas palabras que todos queremos escuchar. Pasa al reino de tu Señor, buen siervo. Eso es lo que queremos escuchar todos. Y no todo lo contrario. Apartaos de mí, malditos, porque nunca te conocí. Son palabras terribles, pero son palabras de Dios. Para que tú valores y tomes elecciones inteligentes. Para que de una vez por todas te decidas por Dios o te decidas por el diablo también. Dios te está hablando y Dios quiere que no te pierdas.
Dios quiere que vayas a Él, que te humilles ante Él y lo reconozcas como tu Dios y Salvador, porque lo necesitamos para que nos salve de este mundo miserable, lleno de maldad y de pecado, donde solamente Él nos puede sacar y limpiar y perdonarnos y agarrarnos de la mano y no soltarnos. Que Dios es bueno, es nuestro Señor, pero también es fuego consumidor. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para huir de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya nos pasará. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Llamarán a las rocas cubrirnos, orarán pero tarde será. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. El rico llegó más su oro, se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. Y el grande también más la muerte le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Fíjate qué terrible que la propia Escritura dice que los ricos le dirán a los montes: cae sobre nosotros, escóndenos ante la presencia de Dios, de un Dios santo, de un Dios puro. Y al verse confrontados con su maldad y su pecado, pedirán: cae sobre mí piedra, cúbreme, porque está Dios, y yo soy un miserable pecador. Dios quiere que sí te reconozcas como ese miserable pecador hoy, en este tiempo, y te arrepientas y le pidas a Dios: perdóname, perdóname, Señor, porque sí soy ese miserable pecador, sí soy ese que ha mentido, que no ha creído, que tengo rencores y amarguras, que tengo envidias, que soy mal hablado, soy maldiciente, soy grosero, guardo rencores. Sí soy ese, Señor. Sí soy el peor de todos. Te reconozcas como ese peor. Y como eres el peor, necesitas la ayuda de Dios. Pero si eres justo, o si te crees justo, no vas a clamar ante Dios. Porque ¿de qué te vas a arrepentir si eres justo? Si eres sabio. Dice la Escritura que intentando hacerse sabios, se han vuelto necios. Porque la sabiduría del hombre no es la que llena. La sabiduría de Dios es la que llena. Y es la que me lleva ante su presencia. Su sabiduría. Pero mientras yo no me despoje de ese orgullo, de esa soberbia, yo no voy a hacer caso a Dios. Por eso es necesario arrepentirse y humillarse ante Él, para ser limpiados por Él. No hay otra manera. No hay otra forma. Ese es el camino que Dios ha trazado para toda la humanidad. Santo de Israel, mira la
la casa de David. En afrenta y corrupción, porque te han dejado a ti, menospreciando tu amor, defraudando a la vid, el verdadero labrador, el santo de Israel, lastimado con tu vida, entregándose por ti, si es que no lo merecía. Oye, solo porque persigues al santo y Señor de tu vida, porque aún no negarás si tu precio fue su vida. Oye, Judas, ¿por qué lo entregas con un beso y unas maneras? Porque aún no entenderás que por su amor somos en deuda. Al santo de Israel, que estimó en algo tu vida, entregándose por ti, si es que no lo merecía. Oye, solo porque persigues al santo y Señor de tu vida, porque aún no negarás si tu precio fue su vida, porque aún no entenderás que tu precio fue su vida. Oye Francisco, oye Estela, oye Manuel, oye Pablo, oye Rosa, oye María, como tú te llames, ¿por qué niegas aún al Señor? ¿Por qué te niegas a conocer a tu Señor? ¿Por qué te niegas en seguir en ese camino donde el final es muerte? Jesús mismo dice: Padre, mira este pueblo, mira este pueblo que no hace caso, mira este pueblo que no entiende que has muerto por él y que desprecia ese sacrificio. Mira cómo está el mundo, un mundo indiferente a Dios. Mira cómo está esta sociedad, perdida, sin Dios, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Jesús dice: ¿por qué? ¿Por qué te empeñas? Así como se le apareció a Saulo en el camino y le preguntó: ¿por qué, Saulo? ¿Por qué me niegas? ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué insistes en dar coces contra el aguijón? ¿Por qué insistes en tu necedad? ¿Por qué? Si yo vine a morir por ti, si yo solamente te he dado cosas buenas, si yo solamente te he amado y te amé tanto que vine a morir por ti para que tú tengas vida y no tengas muerte. ¿Por qué te empeñas? ¿Por qué te empeñas en seguir ese camino? ¿Por qué? Dios mismo se lamenta. ¿Por qué crees más en tu verdad? ¿Por qué crees más en lo que dicen hombres que te llevan a religiones? ¿Por qué crees más en ti mismo y no me crees a mí, que soy el Señor y dador de vida? ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué es tan difícil a los hombres? ¿Por qué? Porque es más fácil seguir a un hombre que a Cristo. Hay congregaciones que están llenas y por miles que no siguen a Dios, siguen a un hombre que les promete los placeres que el mundo promete, mas Dios te promete una vida eterna, una vida eterna con Él. Y esa es su voluntad. Pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Qué vas a hacer de tu vida? No solo la vida que estás viviendo actualmente,
¿Qué vas a hacer de tu vida futura? ¿Qué vas a hacer de la eternidad a la cual vamos todos? Todos sin excepción, vamos a esa eternidad. ¿A dónde has escogido pasarla? ¿Qué estás haciendo para llegar a ella? Y que no solamente te quedes en el intento, porque Él te está esperando. Te está esperando ahí. Él quiere que vayas con Él. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación? ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Esa es la promesa de Cristo Jesús para todos nosotros. Te promete una vida eterna con Él, sin dolor, sin lloro, sin angustia, sin tribulaciones. Una vida eterna con Él. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y por eso mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, para que tú no tengas que estar en un lugar al cual nunca querrás ir. Pero vuelvo a insistir que la decisión es tuya. Hay una campaña de salvación en la cual se han inscrito alrededor de 40 personas. ¿Sabes cuántas van? A veces van 30, a veces van 35. ¿Dónde están los 40 que se inscribieron? ¿Y por qué solamente 40 si aquí habemos más de 100 personas? Y no es que estemos buscando el número, es que Cristo está buscando tu alma. Es que Dios mismo está buscando tu alma. Y eres tan precioso para Él, que dio su vida por ti. Pero el llamado está para todos. Mas no todos atienden ese llamado. Mas no todos quieren. Sí, se compungen, se entristecen ante estas palabras, ante este lugar tan terrible como es el infierno. Pero no lo demuestran con su vida. No hay cambios en ellos. No hay cambios. Jesús te ofrece la vida eterna. El diablo también, pero te la disfraza. El diablo te oculta que la vida eterna con Él no va a ser placer, va a ser tortura. Van a ser oscuridad, tinieblas, angustia, ira, rencor, castigo eterno, gusanos eternos. Tú escoge, amigo que estás aquí, tú escoge qué quieres para vivir por toda una eternidad. Porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en él crea reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga
vida eterna. Las promesas de nuestro Dios son grandes y maravillosas, porque Él es grande y maravilloso, y Él te quiere a su lado. Él quiere llevarte a su reino, al cual prometió que iría antes que nosotros para prepararnos moradas eternas, un lugar donde morar por toda una eternidad. Yo quiero estar ahí. ¿Tú quieres estar ahí? Y si no, el otro lugar también es eterno y está lleno de basura, de gusanos, de fuego. Un olor, imagínate, maloliente por toda la eternidad. Pero Dios en su inmensa misericordia te habla de una y otra manera, de una y otra forma, para que tú te apercibas y te pares por Él y lo escojas a Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por hablarnos también de este tema del infierno, porque es un lugar al que tú no quieres que vayamos, Señor. Gracias por hablarnos de este lugar, porque nos estás apercibiendo. Y seamos serios en nuestra vida espiritual, y que busquemos consagrarnos a ti hoy, y que busquemos tu presencia, que busquemos tu señorío, que busquemos tu perdón en nuestras vidas, porque queremos estar contigo, Señor. No queremos estar en un lugar tan terrible como el infierno. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Les ofrezco una disculpa, ha sido una reunión un poco larga, pero al fin es el día de reposo. Reposemos en nuestro Señor. El llamado está para todos. Dios quiere que no vayas a ese lugar, pero está en tus manos. Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirles. Dios les bendiga a todos.